Chunga no estaba en ninguna parte. No estaba planeado. No. Bueno, pues estamos listos para empezar. Ujú. Espero que todo marche bien con este cablerío. No, Pero, está bien. este, bueno, Andrea, Maki, ¿cómo te dicen? Am, Andrea, Andy, Maki. no, la mayor parte de las Dialogando por el personas, mundo. no, casi nadie me dice así, todos me dicen Maki. Bueno, la mayor parte de las personas que conozco me dicen Maki, porque como es más cortito y no es tan común, como que se les pega más y me dicen Maki. Y muy pocas personas me dicen Andrea, solamente, no sé, mi mamá, Ya, mi familia sí me dice Andrea, pero mis amigos Maki. súper. Sí, bueno, también Danieles hay muchos, entonces Daniel pues nada más me dice mi mamá cuando me regaña, ¿no? Ajá. Nadie más me dice Daniel. Bueno, y los del SAT, pero Ay. me suelen decir Ortuño o Dani, Mm, como también corto y termina con I, Maki, Dani. ajá. Entonces como más Sí. fácil. Sí, pues se queda más, Dani, es más corto aparte, Ujú. más fácil. Bueno, tú estudias biología y estás Ujú. en el Politécnico, en Ciudad de México. Sí, Sí. estoy bueno, en el noveno semestre, pero aún me faltan unas materias, entonces voy a hacer 10 semestres y ya será mi último, el siguiente. Qué chido. No, y Ujú. también disfrútalo porque ya que se me está acabando mi carrera así como en unos meses, es como quiero otra. O sea, sí sufrí mucho, pero quiero seguir estudiando, quiero seguir teniendo este tiempo para estar con los amigos, más que nada. Sí, sí, a mí también me pasa eso de que pienso, ay, ya quiero acabar, pero luego es como de, no, pero voy a extrañar esto. Entonces sí, sí te entiendo por ese lado. Sí. ¿Y sientes que has generado como buenas amistades en la carrera o son como cada quien por su lado, como es en biología politécnico? No, sí, sí he hecho buenas amistades desde los primeros semestres, que fueron mis primeras amigas Aranza y Ar- Azucena. ¿Aranza? Ajá. No. Sí, ellas fueron mis primeras amigas y pues ahí en las prácticas de campo y así un montón de aventuras bien chistosas con ellas, porque sí, en las prácticas de campo es donde más como que suceden cosas curiosas y así. A qué bosque, o bueno, no bosque, pero a qué parte se van estando allá? Pues sí varía porque en cada semestre te llevan a un lugar distinto y dependiendo de la materia, o sea, por ejemplo, si son de insectos, pues te llevan a un lugar tropical, no sé, Veracruz o los Tuxtlas y así, ¿no? También de plantas, pues te vas a un lugar muy diverso de plantas, una selva también, ¿no? También puede ser bosques. En el primer semestre, de hecho, te llevan a un bosque en Tlaxcala, donde se hace el festival ese de las luciérnagas Mm. y ahí te llevan el primer semestre. Y así varía, pero sí, sí te llevan a varios ¿Cómo se lugares. llama el bosque donde están las luciérnagas en la Se escala? llama Piedra Canteada. Bueno, el lugar en donde están las cabañitas y Mm. así se llama Piedra Canteada. Y ahí fue mi primera práctica de campo de biología. Y estuvo padre. Está abierto, me imagino que está abierto para turistas como en Ujú. todo el año o nada más cuando llueve y hay hongos y hay como cosas por hacer. No, está abierto todo el año. Pero la temporada que es de luciérnagas, en donde todo el mundo va, es por ahí de junio, julio, y Mm. ahí es donde se llena, porque pues está la temporada de luciérnagas y es lo que atrae a los turistas. Pero nosotros vamos en la temporada donde no hay luciérnagas, donde pues no va nadie, y ya ahí nos llevan. Este, porque bueno, aquí en Guadalajara irías a la primavera, ¿no? Y es como, Ujú. no, digo, no estudié biología, pero siento que es como un poquito más limitado. Si quieres irte a la selva, tendrías que irte más como a la costa. Sí, al sur. Aquí, pues sí, el bosque de la primavera es pues como un lugar donde van muchos biólogos. De hecho, el otro día estaba viendo una noticia de que se habían perdido dos muchachos que habían ido a buscar hongos al bosque de la primavera y que los habían encontrado ahí los policías y todo y salían en la foto. Válgame Dios. Ajá, sí, pero al Pero, ¿se bosque, perdieron buscando hongos o después ajá. de consumirlos? No, así decía, de que jóvenes van al bosque de la primavera a buscar hongos y se pierden y así, ¿no? Y los encuentran después de no sé cuántas horas o no sé si días, pero Ya. sí se me hizo muy graciosa la.
la noticia cuando la vi dije, seguramente eran biólogos. No decía en la noticia, pero lo pensé. Ya. Ujú. ¿Y de dónde nace tu como curiosidad por la biología? Ah, ¿Viene de familia o viene de tal cual de ti? mm, Y pues perdón, pero déjame apagar mi generador de electricidad que está haciendo un montón de ruido, pero cuéntanos, sí, sí, ahorita sí. vengo. Sí, pues desde pequeña me gustaba mucho la naturaleza y los bichos y así, porque pues veía el Canal 11. Yo creo que ahí varios biólogos también se inspiraron en el Canal 11 Oh, porque wow. pasaban muchos documentales y así. Y Felicidades a la entonces, tele abierta. sí, Inspirando científicos. sí, o sea, le preguntas a varios biólogos y te dicen de que no, es que yo veía los documentales del 11 y así, y ahí por eso quise ser Órale. biólogo. Ajá, entonces yo los veía y me encantaba. Y luego, pues yo vivía en una ciudad, entonces yo no tenía ese acercamiento a la Claro. naturaleza, pero lo veía Es cuando en, vivías aquí, en Guadalajara. aquí en Guadalajara y en Ciudad de Y México. allá en... Ok. Ujú. Sí, entonces pues yo veía todo eso y decía, wow. Y luego donde yo vivía no tenía jardín, pero mi abuela sí tiene su jardincito. Entonces cuando iba a casa de mi abuela me ponía a escarbar en la tierra para buscar lombrices, cochinillas y así. Agarraba un botecito y ponía todos los bichos y ya se los llevaba a mi abuela de que mira todo lo que encontré y mi abuela de que, ay, qué asco, ¿por qué haces eso? Y yo, Regañándote. ajá, pero me veía tan feliz que me decía, ay, bueno, ya, pues sí, haz lo que quieras, ¿no? Y entonces, pues sí me daba cuenta de que me gustaba mucho todo eso. Y aparte me imaginaba, no sé, por ejemplo, yo no sabía cuando era niña que existía el microscopio, pero sí me imaginaba, no sé, veía un lápiz y decía, ¿cómo se verán las partículas más chiquitas del grafito? ¿Cómo se verán las partículas más chiquitas de la goma? Y así. Y después vi que había un microscopio y fue como, no sé, fue como mi sueño de niña de, wow, voy a poder ver lo más chiquito de un objeto, lo que siempre quise, ¿no? Ujú. Y entonces ya entré a la prepa y todo, y de hecho en la prepa fui técnica en ecología. Entonces tenía muchos maestros biólogos y todo lo que platicaban y así. Yo dije, ay, sí, sí quiero ser bióloga porque de hecho pensaba en irme a algo artístico, pero ya después cuando pues estuve en la prepa y todo, ya mejor me decidí por biología y ya pues dije, pues sí, es lo que siempre me ha gustado de niña. De artístico, qué te movía? Mm, pues, o sea, me gustaban varias cosas porque me gusta mucho también la danza. De hecho, antes de entrar a biología, hice un examen para entrar a una escuela de danza que se llama Olinjolistli, que está igual ahí en Ciudad de México, para danza contemporánea. Y sí me había quedado y todo, o sea, había pasado todo el proceso de selección y ya después me dijeron que pues tenía que ir en las tardes y en la escuela también me quedé en las tardes y por más que intenté ajustar el horario, o sea, no pude y dije pues tengo que decidir o danza o biología, ¿no? Y ya dije, no, pues biología, porque pensaba estudiar las dos, Mm. pero yo creo que hubiera sido una locura, o sea, ya lo que lo pienso, sí, hubiera sido una locura entrar a estudiar las dos. Y también me gustaba pues la pintura y así, también me gusta hacer manualidades, entonces yo creo que hubiera sido también algo de artes plásticas. Quería entrar ahí a la UNAM, a la FAD, que es la Facultad de Diseño, y también estaba pensando, no, pues a lo mejor entro a la FAD. O sea, estaba como que en mi etapa de no sé qué rayos quiero de mi vida y ahí estaba pensando de que no sé si arte, danza, biología y así ya. Al final fue biología. Sí. Y también tenemos mucha como opción, ¿no? O sea, vivimos en un país que está en vías de desarrollo, pero está tirándole a primer mundista en donde puedes decidir, ¿no? Donde puedes, no necesariamente tienes que chambear en cosas más físicas como puedes decidir entre arte y ciencia, Mm. tenemos como esa Sí, fortuna, ¿crees? sí, pues fíjate que algo curioso que me pasó, o sea, ya cuando estaba en biología, fue que me di cuenta de que eso para mí era algo artístico, o sea, ver Mm, todo lo de la naturaleza y así. De hecho, una frase que tengo ahí en mi proyecto de divulgación es la naturaleza es el mejor artista. Entonces fue cuando dije, pues esto es un arte, o sea, me encanta todo lo que estoy viendo en mi carrera y así, ¿no? Y ahí fue cuando encontré ese punto en el que me sentía yo satisfecha, ¿no? Con lo que estaba haciendo, de que para mí me llenaba tanto el lado artístico como el lado científico. Entonces, sí, encontré mi lugar ahí en la sí. biología. Ujú. Creo que fue tu
primer video vi uno en donde dices esa frase y muestras unos pinos Ujú, y se muestra como si fuera un fractal, ¿no? O sea, el pino tiene o sea, ujú. la biología tiene simetrías y hay Sí, radiales, hay como simetrías, ¿cómo se llama? Bilaterales o... sí, radial, bilateral, sí. Entonces, cuando tú como artista quieres pintar algo y quieres empezar a como enseñarte, pues dibujas una hoja y tiene que ser simétrica o dibujas una palmera o un pino y es como cómo se van las raíces Sí. y y la biología hace eso no por necesidad, pero sí porque así existe, ¿no? Así Ujú. evolucionó durante miles de millones de años, se ha hecho millones de esculturas, más que Sí, cualquier humano podría haber hecho, ¿no? sí, es muy complejo, o sea, todas las formas y la diversidad morfológica que hay entre los organismos. Y de hecho, también algo muy padre es la ilustración científica. Y en ese caso, pues es un ilustrador, pero tiene que tener en cuenta todos esos detalles de un árbol, por ejemplo, porque pues tienes que ver la forma de la hoja, la nervadura, o sea, todos esos detalles los tienes que hacer en la ilustración científica y no sé, es bien padre también esa rama y de hecho hay varios biólogos que también son ilustradores. Me decías, pues sí, sí, ¿no? Que Ujú, tienen como inquietud artística y ujú, conocimiento científico, entonces las combinan. Pero sí, me decías de que quieres hacer o sea, como uno de tus proyectos es escribir un libro ujú, y que sea para niños. ujú. ¿Has contemplado en aventarte tú la ilustración? Como empezar a practicar para cuando tengas ese libro tú puedas hacer, ponle que la portada nomás y ya lo demás que lo Sí, haga como, no sé. pues sí, sí lo he contemplado. Y de hecho, o sea, he estado escribiendo ese libro y algo que me faltan son ilustraciones. Entonces lo que he estado haciendo ahorita es como poner de que aquí quiero una ilustración así, o sea, como de Mm. que la descripción nada más. Pero también he pensado en invitar a otras personas a hacer esas ilustraciones como para hacer una colaboración y de hecho he estado pensando de que, ah, pues mis amigos, tengo ahí varios amigos y amigas que hacen igual ilustración y todo eso. De hecho, una de ellas igual es divulgadora y se llama Ale Monse y tiene su proyecto de divulgación que es Explorando con Ale Monse. Y ella hace ilustración científica y así. Entonces, pues sería cosa de platicar con ellos y así ver si alguien se Se anima. llama Ale Mont. Ujú, Ok, ajá, sí, así. para que la busquen. Ajá, sí, ella es buena ilustradora y también es divulgadora. Entonces, pues de hecho, ahí tengo un proyecto con ella igual de un librito, pero pues ya mejor cuando ya esté más sólido el proyecto ya lo compartiré, pero estamos planeando ahí algo, ella y yo. Válgame Dios, ya no has terminado la carrera y ya tienes 2 libros empezados como para proyectos que quieres Sí, hacer. sí, de hecho, igual para mi proyecto de tesis estoy pensando en convertirlo en un libro, pero como es un inventario de hongos, estaba pensando hacer, por ejemplo, un libro de hongos de la Reserva de la Biosfera de Calakmul y estar pues, en colaboración bueno, son dos chicos que me recibieron allá en Calakmul y así. ¿Dónde está Calakmul? La mayor parte está en el estado de Campeche, pero tiene Ok. una partecita que igual está en Quintana Roo y de hecho está justo en la frontera con Guatemala. Entonces pues ahí yo los vi en Chetumal, en Quintana Roo, y de ahí nos fuimos para Calakmul. Y ya ellos pues ahí me ayudaron a recolectar, me dieron tips. Javier de la Fuente es especialista en hongos, pero hipógeos, o sea, de los que crecen debajo del suelo y que les llaman trufas y que son muy apreciados, así de que en Francia, así que la gastronomía y todo eso. A mí me encanta la trufa. Ah, Sí, bueno. es mi hongo favorito. Ay, qué padre, qué curioso. Y bueno, él es especialista en eso y me enseñó a cómo encontrar trufas tropicales ahí en Calakmul. Ok, porque yo pensé que o sea, las trufas que te venden son las de Italia y que Ujú. no sé qué sabueso, lolio y nada más existen ahí, pero no sabía que había trufas tropicales. ¿Es la misma especie o es como una similitud que crecen como de la misma forma? No, no son las mismas especies. De hecho, o sea, las que
usan para la gastronomía son tuber magnatum, que son la trufa negra o la trufa blanca y así, Ujú. ¿no? Y las que crecen en los ambientes tropicales, de hecho, no se les tiene reportado un uso porque nadie las ha usado. O sea, nadie sabe, Nadie se ha atrevido a, ajá, nadie a sabe, comerse eso. ajá, no saben si son comestibles o así. Y de hecho son chiquitas. O sea, porque las trufas que Mm. usan para comer y así luego son unas cosas así enormes y hasta las venden de que una trufa de 2 kilos y así miles de pesos o hasta de dólares, De ¿no? dólares. Sí, entonces ahí en los ambientes tropicales son chiquitas, chiquitas, o sea, son como canicas, así Mm. pequeñitas. Y Pero tienen un como apéndice que vaya sobre la superficie o todo se maneja bajo la tierra. O sea, pueden tienen ser, champiñones o tienen hongos ajá, pues bueno, o no como solo tal son. hongos, o sea, pueden ser totalmente hipógeos, o sea, que estén totalmente debajo del suelo, o pueden ser subhipógeos, que están como, esos ya están un poquito más arriba, de hecho, si vas caminando los puedes ver, se ven así de que las trufas, y nada, o Mm. sea, es de que crecen un poquito más arriba y hasta son visibles. Y de hecho encontramos una esa vez que íbamos caminando y Javi las vio, estaban así en el suelo. Y son unas que se llaman Melanogaster, sí, son Melanogaster cocolobe. Y son cocolobe porque se asocian a un árbol que se llama cocoloba. Entonces Mm. por eso es Melanogaster cocolobe. Y las vio y dijo, wow, un montón de trufas. Y así se pone bien loco, así de que le gustan mucho y dice que son sus pequeños tesoros. Y así de que, ay, wow. Y yo igual así como de, ay, wow, nunca había visto tantas trufas juntas, ¿no? Y no sé, pues fue una experiencia muy bonita y justo con ellos quiero hacer este libro de los hongos de la reserva de la biosfera de Calakmul y pues con mis asesores igual de tesis. Qué chido. Y Ujú. suena ambicioso, suena lo suficientemente ambicioso como para educar a todo un país sobre su riqueza, ¿no? Sí, y es Eso que está muy padre. justo con los hongos tropicales se tiene menos conocimiento, o sea, Ya de por sí. si de por sí los hongos, o sea, todavía están muy poco estudiados y luego los de ambientes tropicales, pues todavía les falta muchísimo más. Y solamente, o sea, esta vez que fui en enero, o sea, solamente he ido una vez y ya encontré un buen de cosas que muy probablemente son especies nuevas, porque las estuvimos revisando igual al microscopio y así. Contactamos con otros especialistas que se especializan en, pues, en esos tipos de hongos y así, y nos decían, no, es que eso está muy raro, eso es nueva especie o hasta nuevo género, tienes que ir a secuenciarlo y ver si es nueva especie y todo eso. Y digo, o sea, nada más he ido una vez y ya encontré 3 cosas raras. Entonces ahí es como para encontrar nuevas especies a lo loco. Sí. Ujú. Y que una se llame Maki, Maki Lombus o cómo le pondría. Maki, ¿cómo se denominan para empezar? Bueno, ¿Tienen algún orden? sí, para nombrar así una especie, sí Ujú. tiene como sus reglas. De hecho, hay un libro de las reglas de nomenclatura. No recuerdo el nombre del libro, pero ahí te dice las reglas para nombrar Ha de estar en una. Google, no se apure. Ajá, sí. Pero, por ejemplo, algo que pues no se hace es de que si tú encuentras una nueva especie, no le puedes poner tu nombre, porque es como muy de que yo le pongo mi nombre, ¿no? Ya. Entonces siempre es que mejor alguien te lo dedique a ti. Que otro micólogo encuentre una nueva especie y diga, se le voy a dedicar a la micóloga tal, y le pone su nombre. Por ejemplo, Vayan entre ustedes dos y dedíquense así ustedes ajá, todos sí, los nombres. sí. Yo de hecho sí tengo ahí varios a que les quiero dedicar una especie. Súper. Ujú, Pero bueno, el podcast lo hago para conocer a más personas, pero un poquito más profundo. Y, y si yo las conozco, siento que los que las escuchen nos conocen. A mí ya ujú, me conocen, si es que me han escuchado, pero me gusta hacer 3 preguntas, que ujú. es ¿de dónde vienes? ¿Quién eres y qué haces? Pero ¿de dónde vienes? Empecemos con eso. Bueno, yo nací en Mazatlán, Sinaloa, porque mi A huevo. mamá, sí, es que mi mamá en ese entonces estaba trabajando allá. Mi mamá es de aquí de Guadalajara. Entonces, allá en Mazatlán, pues, bueno, en realidad mi mamá conoció a mi papá en Cabo San Lucas. Y mi papá Pura es, playa.
Sí, y mi papá es argentino, o sea, mi papá nació, bueno, pasó toda su infancia en un lugar que se llama Neuquén o Ranelagh, ya no me acuerdo si era Ranelagh o Neuquén, pero bueno, en una parte de Argentina. ¿Por Buenos Aires o más al sur o nada que ver? mm, Creo que sí estaba más cerca de Buenos Aires, es que no recuerdo bien la Ya. parte, pero ahí en Argentina, de hecho, está toda la familia de mi papá. Mm. Y él fue el único que se vino para acá, para México. Y yo creo que también de ahí puede venir pues mi espíritu biologuesco, porque mi tía Carol, que es la hermana de mi papá, vive en la Patagonia. Entonces, pues normalmente en la Patagonia hay un buen de cosas, pingüinos, ballenas, plantas, aves, así, un buen de ¿Has podido cosas. ir de visita a No, Argentina? ¿No? no, pero es Que una te de, inviten. sí, es una de mis metas, o sea, de llegar un día allá y no sé, yo creo que cuando vaya por allá no me voy a querer regresar de todo Ujú. lo que vea, pero pues mi tía Carol pues hace fotografía, todo de naturaleza, es como una bióloga, no bióloga, pero yo creo que de ahí, de ella puede venir esto. Entonces ya mi papá se fue de Argentina, se fue pues para acá a San Lucas, ahí conoce a mi mamá, después se mueven a Mazatlán y pues en Mazatlán nací yo. Y ya ahí estuvieron viviendo unos meses más y después mi mamá se regresó a Guadalajara y ya en Guadalajara estuvimos otros años, como 3 más o ¿Tienes menos. hermanas o hermanos? Sí, tengo medios hermanos por parte de mi papá, pero Mm. igual están en Argentina. Ya, ok. Entonces yo soy la hija única de mi mamá y ya ahí estuvimos un tiempo, bueno, en Guadalajara y después nos movimos a Ciudad de México. Sí, sí, suena que viajas mucho. Es que toda mi familia ha sido nómada, o sea, igual por parte de mi abuela, pues mi abuelo era marinero y pues era Julio Green. Entonces él vino así de que, pues me quiero casar con una mexicana y todo, ¿no? Conocí a mi abuela, se casaron y así, pero mi abuelo viajaba pues por todo el mundo porque era su trabajo. Y luego mi papá, y luego mi tía, y así. Tengo puros viajeros en mi familia, entonces ya era de esperarse que iba a ser pata de perro también. Qué chido. Ujú, Porque yo, bueno, fui hijo único hasta que mi papá tuvo a mis hermanitas, medias ujú, hermanitas, pero en realidad son mis hermanitas, pero hasta los 15 años. Entonces, yo era hijo único, pero no tan nómada. O sea, siempre viví aquí, ujú, de que en las mismas cuadras, ¿no? ujú, Y ya fue después con mi mamá que empecé a viajar fuera del país y demás, pero de niño recuerdo estar como en un mismo lugar, en un mismo cuarto, viendo como la misma tele, jugando con los juguetes y así. ujú. Pero tú entonces viajabas mucho. O así lo percibías o percibiste también que estabas como en el mismo lugar. De niña no, de niña, o sea, sí me moví de Mazatlán a Guadalajara, pero eso no lo recuerdo porque estaba muy pequeña. Hmm. Y luego de Guadalajara me moví a Ciudad de México y eso sí, sí lo tengo así como unos vagos recuerdos de cuando me moví. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste a...? Ya tenía 3, ajá, tenía 3 años cuando me fui a la Ciudad de México Ah, ok. y sí estaba pequeña, pero sí recuerdo todavía algunas cosas. Y ya estando en Ciudad de México, de hecho, estuve mucho tiempo así, sin viajar. O sea, así Hmm. como tú de niña, tampoco viajaba. Fue hasta que entré a biología que empezó pues ahí mi vagancia de andar por todos lados. Ujú. Pero pues sí fue, de hecho tiene muy poco que empecé a viajar más y fue a raíz de la pandemia, Ah, ok. curiosamente. Sí, al revés que todos los demás, ¿no? Ujú. Sí, o sea, la pandemia sí fue un antes y después. O sea, porque antes de la pandemia, pues sí estaba estudiando la carrera y todo, tenía mis compañeros, pero no me dedicaba a la divulgación. Y de hecho, dedicarme a la divulgación fue muy raro, porque no fue que yo lo planeara, o sea, no fue que yo dije, ay, voy a ser divulgadora o algo así, ¿no? Justo estaba en la pandemia y no tenía como que algo que hacer, o no sé, estaba como que muy aburrida y así dije, pues me voy a hacer una página así en Facebook y voy a escribir ahí de repente cosas, ¿no? Y Como ya, capítulos pequeñitos ajá, de tu libro, así como sí, un dato escribía, curioso y compren el ajá, libro. sí, escribía datos, Preordénenlo.
subía fotos mías que yo había tomado y ponía datos curiosos de eso. O sea, si le tomaba foto de un ave, como de que, ay, esta ave es tal y así, ¿no? De que o es nativa o no es nativa de México y así, ¿no? Y así empecé. ¿Lo buscabas en libros que tenías o siempre en Ujú. internet? Sí, sí, o sea, sí buscaba, bueno, tanto en libros como en artículos en internet. Y ya, igual cuando subo una foto y pongo algún dato o así, siempre procuro pues poner la fuente de donde saco Mm, la información. qué profesional. Sí, yo normalmente Gracias. escribo, bueno, casi no escribo en redes sociales, pero Ujú. cuando lo hago es como, tengan, no sé, fue algo que se me ocurrió, nada profesional. Sí, pues normalmente es lo que se recomienda así dentro del ámbito de la divulgación, porque como Claro. precisamente es así divulgación y así como que muchas personas pueden decir, ay, pues eso de dónde lo sacaste, ¿no? Y es como de, bueno, de aquí, o sea, si quieres consultar aquí, no me lo estoy inventando, ¿no? Mm, Y entonces sí, así de hecho empecé, pues casi como un entretenimiento para mí, o sea, como de, pues a ver si se da algo, ¿no? Y ya después empecé a conocer divulgadores, igual que ya tenían más tiempo en eso y todo. Nos hicimos muy amigos, varios. Así por mencionar algunos, pues está Lili, que tiene una página que se llama BioLovers, está también Eric de El Rincón del Botánico, que de hecho él fue el que me invitó a entrar a un grupo ahí de divulgadores. ujú. Entonces ahí conocí a más personas y se empezaron a dar oportunidades de viajes, de que, vamos a ir a tal lado, a la selva, porque necesitamos a una persona que sepa de hongos, ¿no? Y ya es como de, pues yo voy, y ya yo iba. O luego contactaban a alguno de nosotros de que, necesitamos a un biólogo que se venga para acá porque sepa de plantas y así, ¿no? Entonces así se van dando como que esas oportunidades y ahí a raíz de que hice esa página empecé a salir un montón y pues no sé, o sea, sí fue algo bueno, o sea, siento que fue algo también positivo, tanto tiene sus desventajas porque sí me perdí muchas prácticas en la escuela y así, pero bueno, si no hubiera pasado no habría tenido todas estas Claro. aspiraciones a No, y futuro. la escuela siempre y cuando te quedes la puedes como aplazar un poquito y tener otro Ujú. semestre y como más materias, pero esos viajes es difícil que se repitan, ¿no? Entonces qué bueno que lo hiciste. Sí, sí, pues me siento, o sea, feliz de lo que he logrado hasta ahora, pero Ujú. pues sí siento todavía me falta un montón. Y Sí. entonces, pues no sé. Oye, estos viajes a la selva, a los bosques, suenan, es como una razón muy noble, como querer, estar en la ciencia, como estudiar hongos, plantas, biología y eso, pero pues no quiero olvidar que estamos en un país un poco inseguro, en Mm, donde en la selva es donde operan la mayoría de los sí. grupos organizados y que ¿cómo te has sentido tú al respecto? ¿O siempre que van como a un lugar con guardabosques o como van a zonas protegidas? Porque también para encontrar cosas tienes que ir a zonas que no estén ya catalogadas, ¿no? Sí, o sea, siempre tienes que hablar con las personas locales que estén en la comunidad, porque si tú entras así nada más de que, ay, soy biólogo, así, ya por nada más porque Mm, soy biólogo voy a entrar aquí. No, o sea, sí te pueden decir de que, oye, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? O sea, y no sabes quién te pueda tocar. Entonces siempre es primero hablar con las personas locales o los guardabosques, por ejemplo, y ya a partir de ahí, pues hasta ellos mismos te pueden ofrecer guías de que si ujú. tú necesitas recolectar algo, pues ellos te dan la guía, tú les das algo por ser los guías y ya tú te aseguras de que vas a ir por senderos seguros y que estás con personas que realmente ¿Nunca son has de ahí. tenido que hablar con algún municipio, con la policía o para avisarles? ¿O siempre, como dices, gente local nada más? No, siempre llegamos con gente local porque voy con más biólogos que Mm. ya conocen, por ejemplo, en el caso de la selva lacandona, está ahí una reserva que se llama Tres Lagunas y está a cargo de lacandones y de hecho un chico que es lacandón de ahí, que se llama Eduardo Chanquín, él también es divulgador, Me entonces encanta que te acuerdes de todos los nombres, porque siempre que le pregunto a alguien es como, ay, no sé, pero vayan ahí, investiguen. Y tú te sabes así como los nombres sí. de todas las personas y de todos los hongos. Pues fíjate que luego sí me falla la memoria, así que cómo se llamaba esto y así, pero luego sí, muchas personas me preguntan eso de que, ay, es que ¿cómo le haces para Es que sí es bien acordarte curioso. de los nombres científicos, ¿no? Y es como de, pues no sé, me gusta, tal vez como me gusta, Ya, lo recuerdo más, perdón, te más fácil. interrumpí. No, De la no, selva a la
Lacandona, me estabas platicando de Ah, cómo, quién sí. conocían ahí y todo eso. Ah, te digo, es un chico que se llama Eduardo Chanquín y él hace también divulgación y de hecho él monitorea la fauna que hay ahí porque ha visto jaguares, tapires y así y ellos mismos cuidan ahí el lugar de que no, pues no se metan personas ajenas porque luego también ha pasado que llegan cazadores. Entonces ellos ahí cuidan el lugar y de hecho ahorita están requiriendo ahí en la reserva cámaras trampa porque las usan para, las ponen en los árboles y ahí las dejan y cuando pasa un animal la cámara pues ya captura y él así tiene los registros de la fauna. Fotografías, no Ujú. cámaras de jaulas. Ah, sí, Fotografías, fotografías. ok. Ajá. De hecho, eso es un método de, pues sí, como de, podría decirse de colecta, pero no invasivo, Ujú. donde tú no tienes que colectar al animal o matarlo o Ya, ya, así, ya. sino que con la cámara le tomas la foto o también puede tomar video y ya, pues ahí, ¿Y qué animales se pueden cazar o por qué irían cazadores? ¿Son animales grandes en la selva lacandona o pues sí, mamíferos pequeños? también hay pequeños como los pecarís que son chiquitos, que son como unos cerditos, pero de hecho esos son, sí son, o sea, si tú los ves pasando así de que luego cruzan así los caminos y van con sus hijitos, es de que esperarse de lejitos y no acercarse, porque aunque estén chiquitos, o sea, si te Son acercas, bravos. son bravos, ajá. Bueno, de hecho, Eduardo tiene una frase que me gusta mucho y que, o sea, te cambia la percepción totalmente porque mucha gente dice, ay, no, pero es que si yo me encuentro un animal y me quiere atacar, no, pues yo lo mato, porque, o sea, se entiende, ¿no? Porque pues es tu vida. Pero Eduardo tiene una frase que dice, no existen los animales peligrosos, nosotros creamos situaciones peligrosas. Y eso es muy cierto porque muchas personas, no sé, encuentran una serpiente o algo y luego se van a matarla. Y de hecho es mucho más peligroso acercarte y matarla porque te estás poniendo en riesgo. Y o sea, pues no amerita eso. Es más fácil hablarle a alguien, decirle, oye, a un biólogo, la puedes reintroducir, o sea, si está dentro de tu casa, la puedes venir por ella y la puedes reintroducir y ya pues, llega un biólogo y la reintroduce y ya no la tienes que matar o así, ¿no? Mm, Entonces, esa frase pues sí, o sea, se me quedó mucho de él, de Eduardo, de que no existen animales peligrosos. Nosotros las creamos y pues sí, eso es muy cierto. La mayoría de los animales le tienen miedo a los humanos, ¿no? Sí, o sea, los animales siempre lo van a hacer en su defensa, no es Ujú. como nosotros, ¿no? O De sea, van a que, escapar de ti en vez de tú de ellos. O sea, ajá, como sí, o sea, normalmente no quieren cazarte, porque es que no, como no sí, cazan humanos normalmente, no saben qué hacer cuando ven un bípedo así ajá, como, "Ah, esto no es sí, comida". sí, también, o sea, también lo hacen pues por su defensa, ¿no? Porque, Sí, por ejemplo, si es, no sé, un jaguar que está con su cría, una hembra con su cría, ahí ellas sí se vuelven más territoriales y por proteger a sus crías, ¿no? Entonces, si llegan de que es raro, la verdad es raro encontrarse un jaguar o así, pero si llega la ocasión en la que tú te llegues a encontrar uno o lo llegues a escuchar, de hecho, un chico que se llama Anchor, que hizo su tesis con un experto en mamíferos que se llama Marcelo Aranda, una vez me dijo que cuando tú escuchas un jaguar, o sea, que escuchas que está haciendo algún sonido, es porque ya te había visto desde, o sea, desde mucho atrás, o sea, que ya te había ahí que visto, ya te tenía en la mira y entonces hace ese sonido para que te alejes para advertirte. para advertirte, ajá. Entonces, pues sí. ¿Y será el mismo sonido? Bueno, no creo que alguien como que lo tenga muy en cuenta, pero ¿será el mismo sonido que hace si se encuentra a otro jaguar? O sea, a que si se encuentra un humano, será como tú eres igual de alfa, entonces vete o te voy a hacer daño. No lo tendrán como visto. Mm, pues sí, bueno, en el caso de los jaguares sí son más como de advertirte antes, ¿no? O sea, como que sí, puede que tú estés entrando en su territorio y sea una llamada de advertencia de que estás invadiendo su territorio, ¿no? Mm, Entonces sí, pues sí, normalmente no es de que los veas, pero los escuchas. ya, Ujú, ok. Pues entonces vienes como de una familia pequeñita, se podría decir. ujú,
porque pues la mitad está en otro país, todavía no los has visitado, hija sí, única, es como, digo, también mi familia es pequeñita, pequeña. tengo algunos primos, pero el núcleo es como yo, mi mamá, mi papá. Sí, sí, de hecho, pues solamente vivo con mi mamá y desde niña solamente he vivido con mi mamá y no Mm. tenía hermanos ni nada. Entonces, pues sí, mi infancia era de que, ah, quiero una hermana y mi mamá así como de, no. No, ten un microscopio, Sí, entretente con esto. ajá, entonces yo jugaba solita y así. Y también como, o sea, la otra parte de mi familia está aquí en Guadalajara y nosotras estábamos en Ciudad de México, pues no tenía ahí como que la familia cerca tampoco, ¿no? Entonces eran, pues, no sé, o sea, mis amigos de la escuela o así, de alguna forma encuentras la familia fuera de, pero sí, dentro de mi núcleo familiar sí es Ujú. pequeño. Ujú. ¿Y qué te gusta leer? Como siento que lees mucho de biología, pero no sé si leas algo fuera de la ciencia, como Mm, cuentos, cómics, novelas, no sé, algo. sí, de hecho, en la secundaria y en la prepa fue la temporada la que más leí. Y pues sí leía novelas, también poesía. Entonces sí me... Ahorita ya no es como antes de que leía, sí leía 2 libros al mes más o menos de Ujú. diferentes cosas, pero ahorita ya es más leer de artículos Ya, científicos. ya no hay tiempo para, para Ajá, novelas. sí, sigo leyendo, pero ya todo es más académico Claro. que de fantasía, por ejemplo, ¿no? Pero sí llegué a Sí. leer también libros de fantasía y de todo, no sé. Hay uno que me gusta mucho que es de Tolkien, pero no es de la saga del Señor de los Anillos, que se llama Cuentos desde el Reino Peligroso. Y ahí tiene como muchas referencias también de animales y la naturaleza, pero desde un punto de vista más fantástico. Mm, Entonces me gustó mucho ese libro. qué chido. Pero Ujú. sí, las licenciaturas como que abarcan todo lo que lees, ¿no? O sea, ya lees como puras cosas académicas y yo leo puros subtítulos, ¿no? Como todo Sí, lo que haces ya dicta tus patrones de lectura. sí. Pero Y... bueno. Y entonces la segunda pregunta es, ¿quién eres? Ah, bueno, pues yo soy Andrea Maki Green. Ah, pues soy bióloga de campo. Si le suena el apellido Green es porque ya tú veas Sophie Green, es su Ajá, prima. soy la prima de Sophie. Y de hecho fue curioso porque yo había visto tu podcast porque ella salió, pero después vi que entrevistaste a Laura Guzmán y fue Mm, como de, ¡ah! a No la sé, me doctora, emociona. sí. Ajá, sí, me emocioné. Y ya curiosamente te conocí en el cumpleaños de Sophie y fue como, tú eres Ujú. del podcast, ¿tú no te quieres venir? Ah, bueno. Ujú. Sí, Y pues bueno, mm, pues me dedico ahorita a estudiar y también tengo mi proyecto de divulgación que se llama Biologando por el Mundo. Y, en YouTube, ajá, en en YouTube, Facebook. sí, en YouTube casi no subo contenido, pero también está en Facebook y en Instagram. Ujú. Ah, sí, es cierto, en Instagram. Ahí es como más accesible, ¿no? Subir historias, subir Ujú. datos curiosos, fotos. Sí, las fotos, Sí, infografías y así. ok. Ujú. Bueno, la pregunta de quién eres siempre es como un poco desubica. No sé quién soy. Ajá. Y justo estaba hablando con Aldo del episodio pasado, que muy pocas personas empiezan con su nacionalidad, ¿no? Porque si Mm, estás en otro lado o si alguien viene aquí a México, dice, ah, pues yo vengo o soy alemán, o o ujú. soy gringo, o soy así, como que tienen el patriotismo muy alto, pero aquí todavía como que no nos identificamos mucho. ¿Será porque estamos como poco Mm. contentos con el estado de las cosas? No sé si lo has pensado. Yo creo que lo omitimos porque estamos en nuestro país. Asumimos que todos Asumimos, somos somos, mexicanos, ¿no? ajá, Ok. sí. Entonces, si yo, por ejemplo, me fuera a otro país, no sé, por ejemplo, Argentina, y me preguntan sobre mí, sí les diría como, pues soy mexicana y así. Aparte escucharían el acento distinto, ¿no? Ya. Entonces sí siento que quizá no empezamos primero ahorita por nuestra nacionalidad porque nos sentimos en casa y estamos con alguien que también se ve que es de casa, ¿no? Mm. Entonces como de, ah, tú también eres de México, entonces no hace falta que lo Ah, digas, ¿no? tiene mucho sentido. Sí, Ujú, una conclusión fue que
depende quién eres, de dónde estés Ujú, también. O con quién estés. sí, Qué raro que no seamos algo ya como predeterminado. Siempre somos como muy maleables a nuestro ambiente. sí, eso Porque somos sí. seres sociales, ¿no? Sí, de hecho, había escuchado en algún lado, no sé, alguna frase de que sí dependía de dónde estés, lo que eres tú. Entonces, que es como encontrar tu lugar Mm, para, como para sacarle provecho a todo eso que tú eres. No recuerdo dónde lo leí, pero pues sí tiene mucho sentido. sí. Ujú, Y la tercera pregunta, ujú, es ¿qué haces? Es como algo más de hobby, como algo más de... Porque ahorita nos has dicho mucho de tus proyectos, los libros, como ujú. la carrera y demás, y tus viajes. Pero qué te gusta hacer? Esas son cosas que puedas tener que hacer para tu futuro en biología, que obviamente te gustan, pero ¿qué te gusta hacer? Pues me gusta hacer muchas cosas, pero así como de hobbies, pues sí, escribir, también hacer manualidades, me ¿Qué gusta tipo de mucho. manualidades? Como las de Art Attack, de... Mm, Más como, por ejemplo, me gusta hacer joyería, Mm, entonces hago con porcelana fría, pues no sé, figuras de hongos y así. De hecho, ay, qué chido. sí, en una temporada estuve vendiendo gargantillas y collares que yo misma hacía Pues hacer para, mercancía de ajá, de Biologando por el biologando por Mundo el para que mundo. las de Patreon puedan Sí, comprar tus... sí, de hecho me sirvió porque con eso que ahorita ya no he vendido más joyería, fue como por una temporada, pero fue para irme de viaje. Entonces Ah, fue qué como de, chido. voy a vender esto. Y ya con eso que vendí me fui de viaje. Y ya ahorita pues como no, bueno, tengo próximamente igual un viaje, de hecho va a ser un evento en Quintana Roo, en Playa del Carmen, en el planetario Sayab, creo que se llama, porque va a haber un evento que se llama Experimenta y ahí va a estar, bueno, lo patrocina una consultora ambiental donde estoy, que se llama 3R MNG, consultores ambientales. 13R M... 3R Ah, 3R MNG. MNG, consultores Ujú. ambientales. Sí, entonces él patrocinó el evento de Experimenta y de hecho ahorita todavía hay boletos y así a la venta. Va a haber actividades para niños, va a haber recorridos también por la selva, va a haber Wow. ahí cosas interesantes. Entonces ahí es donde iré próximamente y ahí por si este podcast sale antes o algo así, pues todavía habrá Yo creo que en boletos. unos días sale. Sí. Ujú. Pero, bueno, ahora que lo pienso, todas tus como aventuras y eso, si vas a la playa, pues te vas a la parte de la selva, ¿no? Porque te interesa la parte terrestre. Pero, ¿hay hongos en el mar? Sí, sí, hay hongos en todos Como lados. champiñones y eso, ¿o se manifiestan distinto? De hecho, bueno, en el agua encontraron un hongo que sí era como un champiñón, que era del género Satirella, Mm. que de hecho es Satirella acuática. Y de hecho se hizo muy famosa la foto porque está así el hongo, pues se cuenta como un champiñón debajo del agua y todo el mundo fue como, de, ¿qué? Ujú. Qué raro, ¿no? Pero en el mar son más, bueno, fuera del agua también hay trufas. Por ejemplo, Javier de la Fuente ha encontrado trufas ¿En la muy arena? cerca del mar. Ajá, sí, en la arena. Ah, Y también cerca de árboles, así que están cerca del mar, también ahí he encontrado. Y en el agua, pues hay microscópicos, pero también los hay ya. macro, como esa satirela que estaba ahí debajo del agua, pero son menos conocidos, porque pues si los terrestres igual ahí andan como que apenas en su auge Ujú. de que cada vez hay más micólogos, pues los del agua igual son más difíciles. ¿Y tienes como alguna esperanza de que se puedan catalogar como la mayoría de los hongos en la tierra y en el mar? ¿O crees que siempre va a ser como algo más? O sea, por ejemplo, en el futuro, ¿cómo darle esperanza a un micólogo, a una micóloga de qué se puede lograr con los Ujú. hongos o por qué deberíamos ir a buscarlos? Pues
siento que, por ejemplo, para conocer la mayor parte de especies sería imposible, o sea, casi imposible, Ya. porque son millones, entonces nos tardaríamos cientos de años describiendo y así, ¿no? Entonces, bueno, algo importante de la taxonomía o de conocer y de identificar las especies es que es el primer paso para poder conservar o para poder aprovechar o darle algún uso o alguna aplicación, porque pues hay una frase que dice que no podemos conservar lo que no conocemos. Mm, Entonces, por eso es importante primero conocer, saber qué hay, pues identificarlo para después ver cómo protegerlo y cómo darle un uso adecuado. ya. Entonces, pues sí, nos tardaríamos un montón, pero Yo creo que el humano va a salir a vivir a otros planetas antes de que podamos. antes de que eso pase. Sí, porque ahorita hay como mucha ambición por ir a Marte y que en 2035 ya esté como gente en Marte y es como, pero aquí hay millones de cosas que todavía nos podrían ayudar, como hongos para la medicina o hongos para la Ujú. construcción y quieren irse sin conocimiento como básico, ¿no? Porque igual hay un hongo que ayude a las enfermedades que se puedan tener allá y se van allá sin primero explorar aquí. Pues sí, de hecho, o sea, es crítica la situación en la que ahorita estamos y, o sea, si seguimos con este mismo estilo de vida, no creo que duremos muchos años con un... Crítica en términos del clima, de la Sí que se está, ajá, contaminación. Ok, de que se está acabando el agua, los ya recursos, entramos en sequía aquí en México, sí es cierto. ajá. Entonces, por eso tengo tanta esperanza también en los hongos, Mm, porque se pueden utilizar para remediar los ecosistemas o ambientes contaminados. De hecho, hay algo que se llama micorremediación, donde utilizan a los hongos, ¿no? Y se pueden usar para filtrar el agua, para fertilizar el suelo, como insecticidas, pero más como naturales, o sea, como control biológico. sí, Entonces, cuando yo veo toda esa aplicación que tienen los hongos y luego veo que son tan raros y como que tan poco conocidos y tan poco comprendidos, digo, aquí hay algo, no sé, o sea, como que lo siento así de que es que aquí hay sí, algo que puede hacer la diferencia, ¿no? sí. Yo creo que, y justo le das al grano porque me hiciste pensar en eso, yo creo que a mí me interesan los hongos, sí, porque pues, son ricos y hay algunos alucinógenos y es como muy curioso, es como el Ujú, nuevo juguete de la ciencia. sí. Pero yo quiero pensar que hay puntos en donde soy muy pesimista, pero porque me gusta la física y la física toda termina en la muerte del calor del universo, pero hay puntos en donde me gusta ser muy optimista y es donde entra como mi parte biológica, o sea, Ujú, todo nuevo descubrimiento, las plantas, los hongos son formas de y es muy antropocentrista, pero son formas de curarnos. O sea, si nosotros cuidamos del bosque, el bosque nos va a curar a nosotros. ujú, Y también me da mucha esperanza el estudio de los hongos y personas como tú, que ujú, les interesan los hongos y que quieren un futuro en eso, porque el, o sea, pueden reemplazar tanto un anticancerígeno como un bloque de concreto. O sea, puedes construir, puedes alimentar, puedes pues, cultivar, remediar, proteger otras ujú. especies. Entonces, a mí me da mucha esperanza también el uso de, o bueno, no el uso, porque pues sigue Sí, siendo antropocentrista, ajá. pero la simbiosis entre humano y Ujú. hongo, ¿no? Que se pueda dar. Sí, eso que dijiste de que si tú cuidas del bosque, él cuida de ti y así, también me gusta ese pensar porque siento que por eso estamos como estamos, o sea, de que es que todo lo queremos ver, ay, ¿esto para qué me sirve? O esto Claro. para qué me ayuda. Y es una pregunta que de hecho muy seguido me hacen como de que, ay, yo sí, de que hongos, pero esto para, o sea, ¿estos para qué sirven? O estos qué hacen, ¿no? Y es como de, o sea, sí, obviamente tienen un rol muy importante en su ecosistema, pero me causa conflicto de por qué solamente si te sirve de algo lo respetas. O sea, si Mm, según tú te sirve de algo ya lo respetas y si no, ah, pues no me importa, ¿no? O sea, como que así se tiene la mentalidad de eso, ¿no? Y no simplemente en lugar de ver cómo explotar los recursos, mejor ver cómo coexistir de una forma en la que todos nos ayudemos mutuamente como una simbiosis
y de esa forma pues no estaríamos como estamos, ¿no? Entonces, pues Ya. sí. Ahorita que dije lo de Marte, Ujú. siento que no te... Ay, bueno, ahí disculpen el motor, pero vivimos en una ciudad. Ujú. Ahorita que voy a hablar más fuerte. Ahorita que te Ujú. dije lo de Marte y no, sentí como un desapego. No sé si estás como al tanto de esas noticias o como es muy abrumador. ¿Qué piensas? De hecho, o sea, eso que dijiste que el 2035 van a llegar a Marte, eso no lo sabía. O sea, tenía una noción, había visto algunas cosas de que estaban viendo ya, de que explorando Marte y la Luna también, pero, o sea, no sabía que ya era como una noticia así de que un hecho de que en 2035 ya van a ver la posibilidad de mandar humanos Sí, a claro, Marte. son como fechas que para eso se chambea, para eso se trabaja. Ujú. Pero pues no, todavía no hay casi como un vuelo planeado en 2035. Todavía no, están probando la nave, los cohetes de la nave que va a enviar gente allá. O sea, están Mm, en pruebas, pero se espera que en menos de 10 años ya tengan el cohete para poder llevar humanos allá. rayos. O ¿Eso sea, suena a malas noticias o buenas noticias para ti? para mí son malas. ¿Malas? Sí, o sea, porque, pues no sé, o sea, nuestro planeta nos ha dado todo y nosotros, Literalmente. ujú, y nosotros ya lo desgastamos tanto que ya estamos viendo qué otra cosa desgastar y irnos a otro lugar y así, ¿no? Y no Ujú. sé, para mí eso sí es triste. O sea, no sé si para otras personas puede ser emocionante, o sea, tal vez un viaje a Marte o no sé, para un astrónomo sería como de wow, ¿no? Y pues obviamente también es parte de, pero ya el hecho de pensar en de que, ay, sí, te vendo un terreno en Marte o así, ya es Un como, Disneylandia en Marte, ajá, ya es como, no, no donde sé, las montañas rusas se quedan arriba porque ya no hay gravedad que las jale. No, no. pero yo creo que a los astrónomos les aburriría un poco ir a Marte, porque a ellos les interesa del sistema solar para allá. Ujú. Les aburriría. Ir a Marte es como nosotros ir al parque metropolitano, es como, aquí no hay Sí, hongos. Es sí. demasiado cerca, ¿no? Pero a mí, en lo personal, me emociona porque no creo que yendo allá estemos poniendo en como en las sombras el planeta Tierra. O sea, es como un esfuerzo, ¿no? De ir allá y trabajar Ujú, aquí. O sea, no por ir allá vamos a desperdiciar como recursos aquí en la Tierra. O sea, se van a seguir chambeando y el punto es que aquí sea como un cada vez mejor. ujú, Pero del punto de vista tecnológico, todos los avances que se van a hacer simplemente con el viaje van a cambiarnos como el chip y tal cual van a cambiarnos el chip porque lo van a hacer más eficiente y nos va a ayudar para que la tecnología que se desarrolle como en ese research and development, ujú, como en esa investigación, toda esa tecnología se va a hacer más compacta, más eficiente para que aquí seamos más compactos y más eficientes. ujú, Siento que con ese viaje tan tremendo vamos a bueno, vamos, yo no soy ingeniero, pero los ingenieros, las ingenieras van a desarrollar la tecnología para que aquí se pueda promover una ujú, tecnología más ecológica, más eficiente. O sea, no queremos irnos allá con los mismos chips con los que ujú. vamos a regresar. O sea, queremos Sí. que este movimiento sea, por ejemplo, las guerras es lo que ha movido la tecnología, ¿no? El motor de vapor y todo eso era porque el comercio sí, pero porque las guerras lo hacían cada vez más eficiente. Ujú. Las armas, que es pues algo que no estoy de acuerdo en el uso de armas, punto. Sí. Pero las armas se hicieron, para bien o para mal, más eficientes por la guerra. Ujú, Y esos chips se tradujeron a teléfonos más pequeños o como ujú. calculadoras más poderosas o como computadoras cuánticas que pueden hacer millones de cálculos mucho más rápidos. Entonces, me alegra más bien que sea un viaje al espacio lo que mejore nuestra tecnología que otra guerra. Bueno, eso es verdad. Entonces, te digo, soy como optimista y quiero ver todo del lado optimista. Ujú, Y yo, o sea, lo que dices, no estoy de acuerdo en que, pues sí, vamos a tirar basura en Marte y dejar aquí. No, el punto es como desarrollar tecnología que nos ayude a cuidar aquí, pero ujú. también estar allá y como aprender del proceso, ¿no? Pues eso suena como a que podría ser un cambio, o sea, como un antes
y un después de, del estilo de vida que hemos llevado hasta ahora. O sea, tal Sí, vez sí, sí. definitivamente. Ujú. Y por ejemplo, la forma de organización, porque allá es como irte a la Antártica, pero 1000 veces peor. O sea, en la Antártica hay oxígeno. Digo, no hay, te congelas y necesitas como todo que sea como casi Sí, una nave espacial en si vives en la Antártida, pero allá no hay oxígeno y hay radiación, tienes que vivir ajá. abajo la Tierra. Entonces me interesa como la filosofía que se pueda también desarrollar. O sea, si mandas un filósofo allá y lo privas de todo lo que conoces, como, ¿cómo más vamos a avanzar en la filosofía humana? Yo creo que sería, bueno, no sé, pero, o sea, si es que vivir en Marte, pues no, o sea, las condiciones no son aptas para la vida humana, ¿no? Entonces, si se Son vive, detrimentales, de hecho. ajá, si se vive debajo de la tierra, o sea, yo siento que sería deprimente, o sea, no sé, de mi caso, si a mí me mandaran Pero así las trufas debajo, viven debajo de la tierra bueno, y están sí, muy me felices. sentiría como un hongo ahí Ah. debajo del suelo. Pero no sé, o sea, va a haber construcciones y todo, pero, o Ujú. sea, por ejemplo, en mi caso, actividades que disfruto mucho, pues es la naturaleza, o sea, salir al aire libre, observar, Cuando te preguntan tu artista favorito en la naturaleza. sí, ajá, la De hecho, naturaleza. soportan. Sí, entonces, o sea, yo no sé, de hecho cuando fue la pandemia y así y estuve también encerrada mucho tiempo, Ujú. sí me sentía bien mal, o sea, de que, o sea, ya quiero hacer algo, salir, no sé, pero no tanto así de que con otras personas, sino que mi lugar para mí Sí. favorito seguro es eso, no sé, como al aire libre, entonces estar así como de debajo de la tierra, bueno, debajo de Marte, sí sería como, ¿y ahora qué se hace aquí o qué? Sí. Bueno, es un reto. O sea, si me dijeran, ¿tú quieres ser uno de los primeros pobladores de Marte? Les diría, no, gracias. Ujú. Ya que tengan 1 millón y ya que haya así como parquecitos y toboganes y uno que otro carritos Sí. chocones, ya me invitan, pues, pero siento que va a ser como... Pero a mí me emociona por el avance también. Me emocioné mucho cuando vi que un multimillonario japonés iba a pagarle el viaje a 6 artistas para darle la vuelta a la luna y regresar. Y Qué bonito. serían las primeras obras de arte hechas fuera de la atmósfera. Wow. En la historia del universo, pues, que es... Entonces es como, imagínate si te llevas un artista, o sea, ya hay fotos de Marte, pero ¿qué pasa si te llevas a un artista a Marte? O A sea, documentarlo, cómo se vive en Marte y todo, y a ¿no? crear, ¿no? O sea, los artistas y las artistas siempre nos han impulsado a la imaginación, Ujú. pero también nos han dado la imaginación, o sea, nos han dado una pintura, una escultura en la que puedes apreciar imaginación concretizada, ¿no? Sí, Entonces, también me emocionaría mucho que nos manden así un PDF de lo que hicieron en Marte y que te cambie así, te sí, reconecte unas neuronas que nunca podrían haberse conectado, ¿no? Eso sí, estaría eso chido. sí. Y pues el arte, pues sí es un medio muy importante, o sea, dentro de la sociedad y todo, o sea, yo no me hubiera imaginado, no sé, cómo hubiera sido mi infancia sin arte, por ejemplo, porque Ujú, como te digo, estaba pues en la ciudad y así, o sea, alejada de algún entorno natural y lo que veía pues era eso, pinturas, libros, documentales, ¿no? ujú. Entonces, muchas veces, como tú dices, no puedes ir a Marte, pero a lo mejor si te llevas un artista que vaya a Marte y que ahí haga un proyecto, no se documente, te Ujú. puede hacer llegar a ti la experiencia de realmente cómo es vivir en Marte, ¿no? Y es como de, oh, wow, o sea, Claro. el sentimiento y todo, porque siento que también el arte es eso, ¿no? O sea, transmitir un sentimiento y no nada más como de, ah, sí, bueno, ya, esto es vivir en Marte, ya no, sino como que adentrarte de que en el sentimiento, ese es el buen arte. O sea, que no tenga que ser así de que, uy, así que la última técnica o la más difícil, sino que la que te transmita algo realmente, ¿no? Claro. Entonces, pues no sé, o sea, si por ejemplo en el caso de Marte, pues sí, hay que prepararse mucho mentalmente para ir allá, pero si la persona adecuada podría, pues no sé, Sí. Sí, para la preparación mental yo me llevaría a uno que otro ingeniero y científico, pero llevaría como
yogis o gente que hace artes marciales, que tiene como mucha disciplina mental, porque sí te vuelves loco Loco. inmediatamente, ¿no? Ujú, O sea, te sube, sí. despega el cohete y dices, ay Dios, ¿qué hice? No, tan solo la gravedad. O sea, Sí, pues aquí ya estás acostumbrado a sentirlo así. Y de hecho estaba viendo el otro día un reel que subió la chica mexicana que fue al espacio por primera vez. ok. Sí viste esa noticia de, no recuerdo su Creo que vi la nombre. noticia, pero del nombre no me acuerdo Sí, muy bien. tampoco recuerdo su nombre, pero fue al Déjalo espacio. busco rápido, Ujú. para así decir su nombre. Caray. Que fue con la NASA y todo y estaba haciendo un reel de cómo se siente la gravedad Ah, en claro, el sí, sí, sí. espacio. Ajá, y se pone en una silla y se pone de cabeza. Y dice, así se siente, ¿Es ella? ajá, Katia Chazarreta. Ok, Ujú, perfecto. ella. Hola, Katia. Ajá. Y se pone así de cabeza en una silla y dice, así se siente la gravedad en el espacio. Y yo, o sea, me acordé de niña que yo hacía eso en las sillas. Así, después de un rato ya estás todo mareado, así de No, que, ay, o sea, ya, ¿no? Entonces imagínate estar todo el tiempo con esa sensación de sí. gravedad distinta. O sea, hasta te puedes poner mal, te puedes, no sé, siento que sí se te sube ya toda la sangre al Pero cerebro y entonces tú de ya. niña te ponías así de que de cabeza te inclinabas y veías cómo Sí, fluía la sangre y así. pues, por ejemplo, me gustaba dar vueltas y así hasta, o sea, sí era de que muy inquieta, pero mi mamá también, pues luego sí era como de, no, no te subas ahí, Ah, no, pensé que tu no, mamá era la que te daba vueltas, así no, de, no, no, no. niña. No, así me decía, no te subas ahí, y no sé, me estaba ahí regañando, pero sí recuerdo que algo que sí hacía era eso, como que ponerme de cabeza. O sea, como que me gustaba ver la perspectiva de cabeza, pero sí te digo, o sea, ya después de un rato ya estaba como de, ah, ya me duele, ¿no? Entonces, imagínate estar todo el tiempo con una sensación de gravedad diferente. O sea, Sí, siento que hasta ni siquiera podría ser viable, tal vez. O sea, te podría dar nadie algo, no sabe, sé. Eso nadie es, sabe o exacto. sea, tienes que ver también primero todas las condiciones para que un humano pueda vivir, Sí. ¿no? Pues sí. No, y la primera vez porque había escuchado de, ah, sí, Marte y el planeta rojo y todo eso, pero la primera vez que me cayó como un 20 de esto puede pasar es cuando dijeron, pues tenemos la tecnología para ir, pero no para regresar todavía. No, inventes, imagínate que te quedas allá, que no, qué Y, y desesperación. no solo es como, siento como ya llevo una semana en gravedad distinta a la Tierra, va a ser el resto de tu vida. No, me vuelvo loca ya. Sí. Entonces ahí fue cuando me enteré de, ¿sabes qué? No me importa como la crítica, todo así como, porque había mucha crítica de eso, ¿no? De, ¿para qué quieren a Marte? Así como bola de apurados y todo eso. Ujú. Pero le quise poner atención y seguir porque primero me interesaría regresar, ¿no? A la Tierra. Sí. Y, y como ese me abrió como una ventana filosófica de, pues te vas y dices adiós para siempre. Puede que te comuniques en cartas o en FaceTime, así de que con 8 minutos de, 20 minutos de retraso, porque es lo que tarda Sí, en qué llegar el raro. mensaje, pero que nunca, o sea, ahí fue cuando le puse más atención y cuando se me hizo curioso, porque sabía que era como un ejercicio de filosofía muy, muy Ujú. fuerte, ¿no? Sí, Y eso es como lo que más me interesa. Y la tecnología también, lo que se pueda desarrollar yendo allá. sí, entonces por todo lo que esto me dices, me da como que la impresión de que eres como más espiritual o algo así, porque como de que hay que tener la fuerza mental para soportar eso. Y luego la idea de un cambio radical en tu vida, Mm, siento que solamente podría ser viable para una persona que está muy conectada consigo mismo, ¿no? O sea, porque una persona que no está muy conectada consigo mismo, la sacas de su zona obvio. de confort y la llevas a otro lugar totalmente distinto y nunca vas a volver a lo mismo, pues sí es como de, ay, no puede ser y pues Ujú, quizá se arruine completamente su vida, ¿no? Pero una persona más flexible a un cambio o una persona que sí esté más conectado con su yo, no sé, podría decir, oh, o sea, un cambio, ¿no? Ahora qué será de mí o qué voy a hacer, ujú. no sé, ¿no? Entonces por eso me da la impresión de que eres espiritual, o no sé. Sí, muchas personas tal vez dirían que no, porque es como, pues que no cree en nada, es bien como sarcástico, irreverente, es como Mm, siempre va por el chiste o siempre quiere como minimizar la situación. ujú. Pero
Pero personalmente creo que me ha acercado mucho a mi lado espiritual. Porque si no encuentro la respuesta en un libro de 1000 páginas o 10 reglas sagradas, pues que la tengo que encontrar en mí, ¿no? Tengo que encontrar como esas Ujú. creencias en mí. Pero tú te Sí. consideras como alguien espiritual. Pues, o sea, sí, se podría decir que sí. O sea, no practico una religión, por ejemplo. O sea, no es como que sea espiritual de alguna religión. Espiritual para mí es en ese sentido de conocerte a ti mismo y encontrar respuestas que no encuentras en un libro, Ujú. ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una ilustración, la verdad desconozco el autor, pero era una ilustración de un viajero que se acerca como un anciano y el anciano le dice, te la pasas buscando, viajero, las cosas por fuera cuando lo puedes encontrar dentro de ti mismo. O sea, eso que buscas está dentro de ti, ¿no? Oh. Entonces, en ese sentido sí soy espiritual porque sé que nunca voy a poder responder todas mis preguntas, ¿no? O sea, es un hecho que hay muchas cosas que desconocemos, o sea, del universo todavía no conocemos nada, o sea, somos muy... No, deja del universo, de la microbiota, del También, estómago. Es como no tienes idea de mucho. ni siquiera de todo lo que hay dentro de tu cuerpo y así. Ajá. Ah, de hecho, ahorita que mencionas la microbiota, me acordé de un dato interesante. Por favor, comparte. Sí, pero es de que tu microbiota determina también tu personalidad. O sea, que han visto que personas que están deprimidas Definitivamente. tienen una microbiota muy baja o no tienen tantos organismos benéficos, sino más maléficos y así. Sí. Entonces es bien curioso cómo tu microbiota determina tu estado de ánimo, tu personalidad, y es como de, "Ah, estoy siendo controlada por microorganismos, ¿no? Sí, si crees que tú Ujú. tienes el control, te equivocas. Hay millones de bacterias que dicen qué consumes y a qué eres como intolerante. Entonces, si alimentas a los... Es como un zoológico o es como una Ujú. pecera, pero de miles de millones, es como una ciudad. Somos Miles de un millones de personitas. universo y Ujú. ahí llevamos dentro de nosotros a más células Sí. y cosas. Sí, Ujú. si lo alimentas con chatarra y a malas horas y a destiempos y aparte no duermes bien para que se regenere, vas a tener una ciudad contaminada, con humo, así, con calles llenas de basura. Sí. Pero si les das de comer cosas sanas, las bacterias que consumen esas cosas sanas proliferan Ujú. y después de un rato tienes una ciudad limpia, funcional dentro de ti. Sí, qué Y sí, bonito. se me hace curioso que hagan estos telescopios gigantes, de los cuales yo estoy muy a favor, porque te digo, quería ser astrofísico. Ujú. Telescopios gigantes que son como súper frágiles, pero súper potentes y se vayan a ver las estrellas, pero nadie investiga como, o sea, si crees que hay millones de estrellas aquí, hay millones de bacterias aquí, que Ujú. importan más que lo que pueda haber afuera. Y Como lo dice un fan del de la astro. iba a decir astrobiología, Ah. pero eso todavía no existe. Yo quería ser astrobiólogo, de hecho. Y no Quería hay. encontrar vida en otros planetas. Ay, pues o sea, de que la hay, o sea, Ya, de. breaking news. Ujú. Sí. Aquí lo tenemos. Pero sí, de hecho, ahorita me acordé en un cuaderno, tenía como 10 años y escribí así como, pues arquitecto o tal vez abogado, quería ser detective, pero puse así en letras mayúsculas y como rellenado, exobiólogo. Eso es lo Mm. que quería hacer. Ay, qué Y padre. luego me di cuenta que es así como, tal vez en 1000 años. Así si reencarnas y regresas en 1000 años, que no creo en la reencarnación, pero si existiera, tendría que regresar en 1000 años para poder ser exobiólogo. Wow. O sea, te adelantaste a tu época. Estás como atrapado en el pasado. Un exobiólogo en el pasado. Atrapado en el pasado. Ay, Ujú. No, bueno, si fuera exobiólogo atrapado en el pasado, tendría conocimiento del futuro, ¿no? Y vendría Ujú. como Jesús, como a impartir conocimiento. Más bien que te adelantaste, o sea, naciste antes de que eso fuera posible, ¿no? De que eso fuera estudiable. Ujú. Pues, o sea, yo creo que en mi espiritualidad, Ujú. como he encontrado
para mí espiritualidad significa estar conectado con el universo. Ujú. Y en el universo hay personas, tienes que estar conectadas con las personas. En el universo hay árboles, tienes que estar conectado con los árboles. O sea, Ujú. y una vez que te conectas con todo lo que existe, trasciendes y eres un espíritu libre, ¿no? Sí. Pero hasta que te conectes con todo lo que existe, pues eres un ser humano que experimenta la vida Ujú. terrenalmente, ¿no? Con estos sentidos, con esta carne, con estos, todo lo que escuchas, todo lo que ves. Sí. Pero, pues sí, por eso me gusta estudiar biología, los hongos, el universo, porque me quiero conectar con eso y finalmente trascender. Así como Ujú. la tortuga en Kung Fu Panda que se hace pétalos de Sí. durazno. Sí, de hecho, o sea, esa es la idea que yo tengo, por ejemplo, de la muerte, de que no es Mm, como de que te vayas al cielo o al infierno o así, sino como que, como tú dices, trasciendes y pasas a hacer algo más allá, como que tu energía, como si tu energía se reintegrara, como todos los ciclos biológicos de que, no sé, el ciclo de carbono del agua. sube y regresa, y el agua y así, es un ciclo Ujú. que sube y regresa y así, algo así, pero que te reintegres a otra cosa, ¿no? Sí, la Mm, energía de tus átomos ajá, o que simplemente sigan en la Tierra. mi cuerpo, ¿no? O sea, que de hecho no me gustaría que me enterraran en un ataúd o algo así, porque eso impide, o sea, es que se me hace tan absurdo que hasta los ataúdes, o sea, impiden que te reintegres correctamente y el ataúd solamente está ahí contaminando el suelo, ¿no? Entonces, Sí, desde mi cuerpo cuando se desintegre y se vuelva abono para las plantas y crezcan y hongos para y unos así, hongos. o sea, tu mismo cuerpo cuando se descompone genera otras vidas, ¿no? Sí, Eres sí, sí. alimento de otras cosas o no sé. Entonces sí, eso es como, o sea, me hace sentido lo que dices, es algo que igual comparto Ujú. y es algo que también he visto que coincide en varias como ideologías, que aunque no practico ninguna, sí he visto eso en común de que te conectes con el universo y que somos una misma cosa o provenimos de un mismo, como, sí, como una misma cosa, como si Pues estuviéramos literalmente provenimos de interconectados. una misma estrella que Ujú. explotó, hizo hierro y ahora está en nuestra sangre. Ah, como eso lo dijo Carl Sagan, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Sí, pues Sí. sí, es nuestro padrino no de generación, porque pues, no nos conoce, pero de vida. Sí. Pero, pues sí, o sea, el ataúd que te aísla del terreno, creo que tiene que ver con la santidad del cuerpo, ¿no? Que era como en esa época donde no te podías mezclar con la tierra porque te querían preservar, te querían como saber dónde estaban tus huesos y que no se hicieran como parte Ujú, del terreno. Pero yo sí he pensado si cuando me muera, pues que planten de que un árbol ujú. y y los honguitos y todo eso crezcan como a través de mí y yo les pueda dar como nutri. Ya sé que no soy parte de la composta, pues no tiras así la carne de puerco en el bote de composta, pero Ajá. me imagino que si me tiran ahí en medio de un bosque, pues un hongo va a Sí, decir, ay, qué rico, de hecho, un güey. hay una chica, no recuerdo de dónde es, ni recuerdo su nombre, pero igual fue una noticia de que diseñó un ataúd hecho de Mm, micelio, de hongos. ay, qué chido. Ajá, entonces justo te entierran en un bosque y tu ataúd está hecho de hongos, entonces cuando Ya, empiezas a descomponerte, los hongos te empiezan a degradar ya. y pues te conviertes en hongos porque después esos ya salen, o sea, aparte es muy como, no sé, es como muy loco porque cuando tú estás vivo, comes hongos y cuando estás muerto, los hongos te comen. Sí. Ajá, Y entonces sí, también me interesa mucho como la perspectiva de, bueno, todavía no eres micóloga, pero estás como en ujú, tu proceso en información. formación. Pero bióloga ya eres. Ya desde que entraste y sí te quedaste, el primer semestre ya Pues eres sí, bióloga. ya. Pero, por ejemplo, las frutas pueden ser consumidas por bacterias, por hongos, por Ujú, animales, por el terreno y la descomposición. Pero mientras están vivas, bueno, siempre están vivas, pero mientras están como, antes de que estén muy maduras, cuando tienen que cuidar a la semilla, un hongo no las puede como invadir. Tienen como antibacteriales y mm, ujú, antifungicidas naturales sí, para que no las invadan. Y también nosotros, ¿no? Si tenemos una infección de, bueno, de hongos es difícil
recuperarse, pero si tenemos una infección bacteriana, elevamos la temperatura para matar como todas las bacterias, pero una vez que dejamos de estar vivos, es como, pues date, o sea, cualquier hongo, cualquier bacteria que llegue, ya no tengo sistema de defensa, entonces esto es Sí. para ti, ¿no? Ujú. Y está muy curioso porque antes veía a Neil deGrasse Tyson que decía, pues antes la muerte era cuando te ponían un espejo y no tenías aliento, entonces decía, pues ya no hay vaho, ya muerto. Ujú. Y te enterraban en un ataúd con una campanita, ¿no? Por si te Ah, despertabas después de sí, que enterrar, tocaras la sonaba la campana. campanita y pues de ahí sale el verdugo y dice, ah, cabrón, sáquenlo. Pero luego la tecnología avanzó y podían ver como el corazón. Y cuando se paraba el corazón, pues ya muerto, ¿no? Entiérralo. Ujú. Y luego la tecnología avanzó y podían ver que el cerebro seguía vivo. Entonces, pues nada más como el corazón es Ujú. electromagnetismo, pues le dan un shock Sí. y despierta otra vez el corazón. Pero yo creo que la barrera final en donde la tecnología ya no te puede regresar es donde tus células dicen, pues ya no hay sistema de defensa, ya. Invádeme hongo, invádeme bacteria. No sé qué piensas Ujú. tú de eso. Pues es una pregunta compleja, porque sí, o sea, bueno, ahora ya hay tecnología para saber exactamente ya si alguien ya Ujú, realmente falleció o si hay manera de reanimarlo. Pero, o sea, yo siento que eso mismo de que todo en esta vida es un ciclo, o sea, como que pues tu cuerpo ya cuando ya finalmente ya no hay vida, pues empieza a desintegrarse, a descomponerse, ¿no? Entonces como que siento que, pues sí, o sea, las bacterias, hongos y así llegan haciendo su trabajo como si fueran, no sé, los conserjes de la tierra, de que "Ay, esto ya se murió". Se ponen su Imagínate, gorrito así amarillo sí, para trabajar. ajá, imagínate que no hubiera nada que desintegrara a lo muerto. Oh, Ajá, o sea, ¿cómo sería? O sea, no sería posible la vida. no, pues sería como una tierra como esas películas de zombies en donde se apilan. Así Ujú. se vería, pero todo el planeta Tierra. De hecho, me acordé de un dato de los hongos, A ver. porque cuando fue pues el carbonífero, hace más o menos 300 millones de años por ahí, Ujú, se empezó a acumular mucho la materia orgánica que venía de los vegetales, o sea, de los árboles, ujú, porque las plantas fueron súper exitosas y empezaron a colonizar toda la tierra y así, pero la madera tenía unas estructuras, bueno, todavía tiene esas estructuras que es la celulosa y la lignina. sí, Entonces no había nadie en ese momento, bueno, hasta que llegaron los hongos, que digiriera que la ajá, lignina. que lo pudiera degradar exitosamente. Entonces, los hongos nos salvaron, porque Sí, si no hubieran aparecido y hubieran empezado a degradar la celulosa y la lignina, se hubiera acumulado tanta materia orgánica, tanto que la vida no hubiera sido posible. Entonces, pues ellos llegaron son como un balance perfecto entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, porque pues sí, degradan lo muerto, pero eso mismo hace da posible vida. la vida. Ujú. No, y cuando degradan lo muerto, también hacen como tipo abono para que Ujú. otras Otras plantas. lo aprovechen. Sí, es muy directo su beneficio y su apoyo. Ujú. Y también, pues, en los noventas o yo que crecí en como en los 2000, había uno que otro documental de National Geographic, donde era el documental de las plantas y tenían 5 minutos de así de, y este hongo se come toda la mañana", y Mm, dejaban así como créditos. ujú. Y hasta ahorita ya hay como Fantastic Fungi, Ujú. como documentales que le dan su lugar. Sí, pues ya siento que en esta época ha sido más el auge que han tenido los hongos, o Que se sea, como, merecían. sí, o sea, como que ya están en su época ahorita, después de tantos años Ujú. de haber sido desplazados y así, ya más gente se está interesando porque la verdad son muy curiosos, o sea, te llaman la Sí. atención. Y sí, no falta el que dice, ay, pero mágicos. Ujú. Entonces, no sé, o sea, como que Oye, por sí, ya ese hablemos de lado. eso. Ya fue mucha ciencia. Está ¿Conoces, bueno. conoces como alguna anécdota de alguien cercano o alguien que te haya platicado de ti misma? Nada más Mm, déjame decir que a las autoridades legales
Todo esto es broma, ¿eh? No, no se crean. Ninguno de estos comentarios es legalmente utilizable. Ya podemos Sí, decir todo lo que queramos. pues, o sea, sí tengo ahí experiencias, bueno, de referencias, por ejemplo, de documentar lo que se siente y todo eso. Ujú, De hecho, un micólogo que es el papá de Laura, que bueno, ya falleció, pero era Gastón Guzmán, él hizo un artículo documentando lo que él sintió y así, y los efectos que tienen los hongos es que te pueden generar alucinaciones, pero también ilusiones, mm, de que tú ves algo más grande o la manzana la ves como si fuera, no sé, el mundo, o sea, la ves de que deformas las ujú. cosas, ¿no? Empieza a Entonces, respirar la manzana. ajá, y de hecho eso o sea, esos efectos que causaban los hongos están presentes en varias figuras Mm, que dejaron, pues nuestros ancestros dejaron figuras de que, pues hay una escultura de unos individuos alrededor de un hongo y el hongo está así grandote, ¿no? Y el hongo lo hacen así porque estaban bajo el efecto de ese hongo, entonces lo que hacen es que te hacen ver las cosas más grandes o más pequeñas, como en Alicia, ¿no? mm. De que se hace más grande y se hace más pequeño, ¿no? Entonces eso es como que, pues sí, un efecto que igual tienen, el de formar los objetos, el tamaño de los Oh, wow. objetos. Ujú. Y por Estaba ejemplo, pensando, perdón, pero en ajá, esculturas como prehispánicas o, bueno, prehistóricas, que son como, tienen proporciones raras, como que están muy cabezones o tienen como narizotas o que tienen, ujú, entiendo que puede ser como parte de la, este, anatomía de los seres que estaban habitando, ujú. pero igual el artista o la persona, el artesano que hacía esas esculturas, quería como deformarlas para dejar en registro las Mm, alucinaciones que ajá, tal vez pudieron tener. sí, y de hecho, De ahí saldrá como la serpiente emplumada y como, ajá, todas estas cosas rarísimas sí, de serán hecho, deformaciones del uso de las... sí, sí, sí. O sea, hay Ah, una teoría de que las religiones y todas las ideologías y los dioses ¿qué surgieron hubo, a Ah, partir, ajá, ya, surgieron a partir cancelados. de, de sustancias que te hacían, o sea, no solamente los hongos, también, o sea, el peyote y Ah, todo eso, sí. ¿no? O sea El que, peyote es una planta. O es una sí, raíz. no, es Es un un... cactus, es una cactácea. el- Ajá. Y pues también, o sea, a partir de esas sustancias, de hecho hay un dato curioso también ahí, de que a los hongos, al principio la sustancia activa que te hace alucinar, mm, le habían llamado mescalina, porque, o sea, o sea, el primer químico que lo estudió confundió el teonanácatl, que era el hongo. De hecho, él pensaba que el teonanácatl al principio era el peyote y después se descubrió que no, o sea, que el teonanácatl era un hongo y era el psilocibe y, o sea, pues mm. la sustancia era la psilocibina, ¿no? Pero, de hecho, toda esa investigación la hizo Guzmán, de todo, así como fue pasito a pasito que llegaron a la conclusión de que eran los hongos. Pero sí, o sea, le habían llamado mezcalina porque ese químico, o sea, estaba como que medio desorientado, no sé, creía que el mezcal se sacaba del peyote. Y pues no, o sea, el mezcal no se saca del peyote. Pero esa sustancia del peyote se sigue llamando mezcalina. O sea, en el peyote es la mezcalina y en el hongo es la psilocibina. Y se sigue Pero, llamando mescalina por un error de un ajá, químico, en el peyote. asumiendo gringo que no, que no sabía que Sí, estaba en dónde estaba. sí, en el peyote esa sustancia se sigue llamando mescalina Mm, y en los hongos es la psilocibina. Pero sí está esa teoría de que muy probablemente esas ideologías y los dioses así surgieron a partir de que nuestros ancestros, los primeros homínidos, empezaron a consumir sustancias psicoactivas, ¿no? ujú. Ujú, y de ¿Y eso ahí, es, eso es algo de lo que hablen mucho como en tu carrera o es nada más como dos artículos que pudiste ver? no, de hecho eso nunca me lo mencionaron en la carrera, o sea, O bueno, entre pares, entre tus compañeras. Y mm, pues no, o sea, no filosofean mucho sobre el sí, origen de los dioses. sí filosofamos, pero eso del origen de los dioses lo vi pues en un artículo donde hacían una revisión de la teoría del mono dopado que hizo Terence Claro, McKenna. Ajá, que es como el crecimiento del cerebro en base al ajá, uso sí, de varios miles de años donde el cerebro creció
Sí. por el... ¿Por qué? Por los Por químicos los del... hongos. Ajá. Es que los hongos, cuando los psilocibe, tienen una característica de que crean nuevas conexiones neuronales en tu cerebro, Sinapsis. Ujú. pero esas conexiones se mantienen, no desaparecen. Mm. Entonces, por Oh, eso esa teoría dice que pues como crea esas nuevas conexiones y así, que eso fue lo que fue desarrollando más y más las capacidades de nuestro cerebro y que así surgió el habla y así, ¿no? Pero bueno, en realidad ya comprobaron que el lenguaje surgió a través de la mutación de un gen, pero bueno, o sea, es una teoría que podría ser, o sea, lo de Terence no es como ya, ay, sí, comprobado que fueron los hongos, es solamente una teoría, pero en esa revisión que hicieron, hacían eso de que es muy probable que todas estas ideologías y todos los dioses y así hayan surgido a partir de que pues empezaron a consumir eh, los hongos o ya. otras sustancias. Ujú. Porque yo tenía entendido, y sí había escuchado de esta teoría, pero tenía entendido que el ser humano pudo crecer como su masa gris, Ujú, su cerebro, porque cocinaban la comida y podían tener más proteína de eso y más energía, ujú. y el cerebro ocupa mucha energía, es como el 20% total de la energía que usa tu cuerpo al día, Sí, ¿no? Entonces, al cocinar la carne o los vegetales o los cereales, podías adquirir más proteína. Ujú, proteína y grasas para digerirlas mejor y que tu cerebro aumentara, pero me ujú. imagino que va a la par de estas sinapsis permanentes que genera el psilocibe. Sí, o sea, yo creo que fue un conjunto ahí de factores Ya, que entre la fueron. psilocibe y el fuego, De se hecho, fueron. ahora que mencionas el fuego, eh, encontraron en un homínido que se llama Otzi, Mm. encontraron un botiquín en donde tenía un hongo yesquero, que le llaman yesquero, Sí, sí me suena. porque, Ujú. porque es para, o sea, si tú Sí, lo generas fricción con ese hongo, generas hongo, generas fuego. generas más hongos. Sí, Pero, generas pero es como fuego. la estructura que está muy como rígida o era por Ujú. lo seco que estaba o... Sí, de hecho, esa consistencia es como muy leñosa y rígida. Ah. Y, por ejemplo, algunos hongos que ¿Se puede comprar encontraron. de que en Amazon para Sí, prender las fogatas? sí, de El hecho, yesquero. la verdad yo nunca lo he intentado, pero uno de los doctores con los que quiero hacer mi maestría, que es el doctor Jesús Pérez Moreno, él sí lo, Saludos. ajá, él sí lo ha intentado, o sea, él sí dice que Oh, una vez con hongos chesqueros lo intentó y dice que la chispa se generó así de que o sea, en muy nada, fácil, pues. sí. Ujú. Y entonces, eso que encontraron en el botiquín de Otzi creo que eran fomes fomentarios, pero también han encontrado ganodermas y así, o sea, las ganodermas, así que no todas las especies, pero algunas se utilizaban como hongos yesqueros. Ujú. Entonces, los hongos nos ayudaron desde a controlar el fuego. O sea, ya había sido Oh, descubierto, sí, claro. pero tú llevabas en tu botiquín tu honguito y ya con eso Facilitabas. transportabas el fuego donde tú querías, nada más frotabas tu honguito y Como ya la antorcha tenías fuego. olímpica, que es un fuego que Ajá, no se apaga, pero en forma sí, de hongo. ajá, Wow. sí. Alguien haga un libro que se titule La antorcha olímpica, pero que sea del hongo yesquero. Oh, ya tengo una nueva idea para un libro o un cuento, Ándale. ¿no? De Imagínate, el así control. como que hagas la metáfora. Ujú. Mm, es que son interesantísimos los hongos. Sí, sí, por eso me gustaron mucho. Pero entonces, bueno, algo bien curioso que creo que escuché en un podcast de habla inglesa, Ujú, este, de la teoría mesopotámica de la lluvia y los hongos y Dios. Y que ujú, para ellos, pues obviamente había un Dios que hacía llover ujú. y que ya ves que los hongos crecen pues rapidísimo. O sea, la Sí, planta tiene que tener el tallo, la hoja y crece, pero los hongos aparecen, pues, o sea, 3 días lloviendo y ya hay hongos ujú, crecidos, como que crecen muy rápido. Y pensaban, bueno, que Dios, con la lluvia, era como Dios viniéndose en la tierra para dar vida ujú. y que la lluvia era como su esperma, como su semen que Sí, llegaba
y bañaba todo y los hongos eran la fruta Sí, como los hijos de Dios con la tierra desde los orígenes de la civilización, ¿no? En ujú, Babilonia, en Mesopotamia. sí. Y de hecho también hay un hongo que es Amanita muscaria, el famoso hongo de Mario Bros, que es Mm, así rojo con puntitos blancos. sí, el que Ese, traes en tu mochila. ¿Ese sí. es? Ajá. Ok. Bueno, no traigo uno de esos, pero traigo Ah, una es figurita. una Ajá. figurita de estambre. Ajá, es una figurita de estambre de una manita muscaria. Y se creía antes que en los lugares en donde caían rayos crecían las amanitas muscaria. Y por Oh, ejemplo, los griegos, hay figuras de dioses griegos y así, donde están los hongos amanitas muscaria y así hacen ¿en figuras serio? con amanitas muscaria. Ajá, Oh, wow. y que los consumían y así, y hay cosas así bien locas también de los griegos que con lo que utilizaban los hongos, pero ajá, creían que los lugares en donde caía un rayo, ahí crecía Amanita muscaria, y pues lo utilizaban igual como psicoactivo. Ah, o sea, el hongo de Mario Ujú. es psicoactivo. Sí, pero también es tóxico. Por ejemplo, Oh. bueno, Y, son y por eso diferentes. crece y por eso se hace grande Mario. Porque, Sí, sí, porque es porque un videojuego sí, tiene ahí bien drogado. su trasfondo, ajá. Ok, ok, Pero, por ok. ejemplo, en México, pues las especies que crecen en México son diferentes a las que había en Europa y con los griegos, ¿no? Entonces, Mm, ese hongo Amanita muscaria sí tiene esas propiedades psicoactivas, pero también tiene, o sea, un grado de toxicidad y si te lo comes así puede ocasionarte un daño hepático. O sea, te puede ir muy mal o hasta te puedes morir y así, ¿no? Entonces, ¿hepático eh, es en el hígado? Sí. ujú. Sí, y o sea, o sea, sí te puedes morir si consumes amanitas. Entonces, ¿Con una porción o si consumes de más? depende de la especie. Ah, ok. No, no, dime. Sí, es que esa es una frase de los biólogos de depende de la especie, pero o sea, hay amanitas que son muy tóxicas, que son blancas, por ejemplo, la manita verna y así. Mm. Si te comes así tantito, ya, o sea, sí podrías morirte porque son muy tóxicas. Pero hay otras, por ejemplo, no sé, que sí te pueden ocasionar daño Uy, hepático, pero a lo mejor sí te salvas de la sí muerte, la ¿no? libras. Ujú. Algo que me decía la doctora Laura con respecto a los mitos de los hongos es que, no, ya, si lo tocas, ya se te cae el dedo, te moriste. Mm, Pero ningún hongo es tóxico al tacto. Tienes mm, que mm, consumirlo y ya que ujú. lo digieras, ya te mueres. Sí, Ya que entre a tu sangre y ya te mueres. Ok. sí. De hecho, hasta podrías probarlo, o sea, saborearlo, Y masticarlo y escupirlo. escupirlo y no te pasaría nada. Ah, O sea, igual y tomas un poco de te vas a agua ver como a y te tierra, ¿no? enjuagas. ¿Todos los hongos saben a tierra o hay uno que sepa de que Mm, a pollo frito? mm, sí hay unos que tienen sabor a carne o a pollo, ¿En serio? como más cercano a. Ah, ok. Y mi favorito, el que se me hace más rico es Cantarellus. Cantarellus cibarius es un hongo naranja chiquito Mm. y es muy rico, de hecho le llaman duraznillo. Pero que es Y, como dulce. ajá, tiene como un sabor afrutadito, rico, y ese es el hongo más rico que he probado, ese es mi favorito, sabe muy bueno. ¿Cómo se llama? Cantarellus. Cantarellus. Ok, ok, Ajá. ok. Porque, bueno, casi todas las frutas son dulces por alguna razón biológica. Ujú. Pero los hongos no hay hongos dulces. Pues ese a mí me sabe un poco dulce. O sea, sí tienen sabores. De hecho, eso también sirve para la taxonomía, para Ah, identificar claro. especies. Si sabe amargo, si sabe picante. La Hay hongos. taxonomía es el nombre, el Ajá, cómo nombras la nomenclatura de todas las especies y ujú, tenerlas bien. Ok. sí, de identificación y todo eso, ¿no? Pero sí es un rasgo a veces importante para identificar y probarlo te puede ayudar a identificarlo más rápido. Ujú. Entonces, pues no es de que a fuerzas todos Si los te hongos mueres, que... tóxico. Ajá. Pues sí, pues bueno, lo podrías probar y escupir, pero no es de que a fuerzas lo tengas que probar para identificarlo, Ya, pero a veces para estar más ayuda. seguro ayuda. Ujú. Y hay una forma, o sea, tienen de que un kit de químicos para saber si tienen toxinas, así de que in situ. Sí, hay algunas sustancias que puedes poner en los hongos y si cambia de color, Oh pues shit. es tal y así.
Y bueno, ya para microscopía y así, Ujú. había uno que se utilizaba mucho, pero ahorita ya se descontinuó porque hacían bombas caseras con ese, pero es el reactivo de Meltzer, que para estructuras en el ¿Se pueden microscopio, hacer bombas con hongos? con hongos no sé. Ah, ok. O sea, no, Pero era un químico para ajá. detectar si tenía toxinas el hongo. Sí, Ah, ok, era ya. un químico que el reactivo de Meltzer, para ponerlo en los cortes para ver esporas, Ujú. por ejemplo, lo ponían y si las esporas cambiaban de color y así, pues te ayudaba a identificarlo y así, ¿no? Pero ese reactivo, o sea, todavía hay como que un almacén ahí en mi escuela que dejó, de hecho, Gastón Guzmán ahí un poco de reactivo de Meltzer. Bueno, hay un poco mucho de reactivo de Estudió en el Meltzer. Politécnico. O Mm, bueno, trabajó en el ajá, Politécnico. él fue profesor ahí Ah, en no el sabía. poli unos años. Después se fue a Jalapa, pero... Ya, sí, sí, sí. ujú. Ok, perdón, te interrumpí. Sí, no, no, Qué no te curioso preocupes. que tengas así como todas esas conexiones con el mundo Ujú. de la micología. Sí, y por ejemplo, esos reactivos pues sí se utilizan así para identificar y así, pero pues sí es más consultar también luego en en las guías de identificación o así, cuando te ponen la descripción, ahí dice cambia de color con tal cosa. Ujú, O en tal químico se vuelve de otro color y así, ¿no? Entonces ya, o sea, si tú ves eso en la guía y lo pones en tu hongo y si ves que cambia de color, dices, ah, sí, sí es este, porque aquí dice, ¿no? Y ya, eso te ayuda también a identificar. Ujú. pero bueno, es que, o sea, aparte de identificar como qué otras cosas haces cuando sales a ver hongos. O sea, ¿te llevas como una cámara o con la cámara del cel le tomas foto? Pues las dos, tengo una cámara digital eh, y esa me la llevo más para observar aves Mm. porque tiene buen zoom, entonces Ay, a qué veces, chido. sí, entonces a veces están muy lejos y ese zoom me ayuda mucho y curiosamente esa cámara toma muy buenas fotos de lejos y de cerca no quiere enfocar nunca, entonces estoy como de, batallo mucho con ella. Ya, ya. Ajá, y ya mejor las tomo con el cel. Pero sí, pues cuando salgo así a buscar, por ejemplo, cuando fui a recolectar hongos en Calakmul, pues sí me dediqué 100% a eso, a recolectar y es estar todo el día y luego regresar y etiquetar todos estos Ujú, hongos y tratar de identificarlos, guardarlos en bolsitas con nombre, fecha, quién lo recolectó y todo eso, ¿no? ujú. Entonces sí, eso te lleva mucho tiempo, entonces ya no, cuando sales así a campo, pues no. Cuando lo recolectas, se cuida de que no se extripe como todo el hongo. O sea, para no como no extinguirlo, porque me imagino que hay más. Pero Las... se cuida de que no se quite todo y de que vuelva a poder a crecer. ujú, O sea, se quite como un codito, el equivalente a un codito en ujú. una planta. Bueno, ahí, por ejemplo, los hongos serían lo equivalente a un fruto Sí. de un árbol, ¿no? Entonces, sí hay técnicas responsables de colecta, porque si tú quitas un hongo que sea micorrizógeno, por ejemplo, Sí. y no tapas el hoyo de donde lo tomaste, ahí sí puede entrar algún patógeno y Oh, pues va a dañar a la micorriza y ese hongo sí ya no va a volver a salir. O sea, sí puede pasar eso. Pero, por ejemplo, si encuentras un hongo saprobio que degrada nada más la materia orgánica y está en un tronco, o sea, sí lo puedes tomar directamente del tronco porque el micelio está por dentro de todo ese tronco. ok. Ujú. El micelio sobrevive a lo largo del año Sí. y solo cuando llueve sale el Ujú. fruto. Si o sea, tú tomas el hongo, Mm, tapas el hoyito. Muy importante siempre proteger al micelio. Nunca lo olviden, proteger al micelio. Pero sí, o sea, si no tapas el hoyo, puede que sí entre algo y pues se infecte ahí y ya se muera. chale. Pero si tapas el hoyo, pues ahí va a seguir, va a llover y van a seguir creciendo hongos, siempre y cuando también haya plantas, porque también algo que le está acabando con ellos, pues es la deforestación, de que, Claro. pues, sí. Sí, por eso te preguntaba que en la arena sí había hongos, Ujú. porque la arena yo la veo como muy, o sea, hay cangrejos y eso, pero la veo como muy estéril, porque como es polvo que está como al sol y no hay como, porque algo que me gustó mucho de como la evolución de los hongos en el mundo es que con la micorriza hacían que la tierra se compactara.
Entonces ya no había deslaves y las plantas tenían dónde crecer. Pero en la arena siento que es como muy, como nomás polvo que está yendo y viniendo. Pues sí, hay hongos que crecen en la arena. Ahorita estoy intentando acordarme del nombre de ese, que es blanquito. Ay, se me fue el nombre. Ahora Pero sí tiene se... que estar cerca de pasto o cerca de una palmera o sale de que nomás en la arena. Ese que recuerdo sale nada más así en la arena. Pero, Qué curioso. ajá, no me acuerdo ahorita del nombre. Si me acuerdo ya lo... Déjalo googlear. Hongo de arena. Ajá, Hongo era algo de... de arena. No es ninguno de estos. Pues ni modo. Googleenlo ustedes. Sí. A ver si en las imágenes sale alguno, pero no, es que es uno blanco, que de hecho crece en los desiertos de aquí de México y es comestible, pero... Ya, o sea, crece en la arena de un desierto, no en la arena de la playa necesariamente. Ajá, bueno, también O en las dos. bueno, esa especie sí es de desierto, pero hay especies que también pueden crecer cerca de la playa. Qué bonito está. Sí. Nunca, igual no lo pueden ver, pero está fuera de foco, perdón. No tengo foco automático. Por eso siempre salgo fuera de foco. Y sí, sí he visto. Como yo estoy más cerca de la cámara, siempre me veo borroso. Y bueno, como para ir cerrando todo esto, ¿quieres estudiar micología o quieres ser bióloga con pasión por los hongos? Sí, quiero seguir o sea, para ser micóloga y en la maestría me gustaría hacer algo de micorremediación, justo de... Qué chido. Ajá, todavía no tengo concreto mi proyecto, pero pienso ya No, pues irlo... primero termina la licenciatura, no te apures. Sí, igual ya quería ir viendo más o menos antes de, porque ya tienes que tener listo todo para poder entrar a la maestría y así. Sí. Pero sí tengo seguro que quiero hacer algo de micorremediación. Ay, qué chido. Qué esperanzas nos das. O sea, sí está. Es como el campo del futuro que tiene pues más éxito porque es. Sí. Sí. Algo que también decía con la doctora Laura es como. Está bien que seamos como nobles científicos que quieren lo bueno para el planeta, pero la verdad, como que la avaricia y el dinero es lo que rige hacia dónde va el cambio tecnológico. Entonces, una vez que dirijas como esta avaricia de gente rica hacia los hongos, pues es cuando va a poder decir, oye, puedo hacerte dinero remediando el ambiente o puedo hacerte dinero remediando como esta parte en específico de la medicina y tienes que invertirle a los hongos y tienes que, o sea, tu dinero en el futuro va a venir de la investigación de los hongos, así que vele poniendo y te voy a dar resultados y es como, sí es rendirse un poco al dinero, pero con frutos sustanciosos, ¿no? O sea, ya no se va a estar gastando dinero eso en guerras, sino en cosas de investigación, de micología. Sí, pues algo que también sea sustentable, ¿no? Que Claro. no sea una sobreexplotación de los recursos y justo algo que se puede hacer con hongos es hacer las cosas sustentablemente. Sí. Entonces, pues dirigir el dinero para allá y eso, que no se sobreexplote, o sea, que no extingan a los hongos por usarlos, sino que los sepan usar para beneficio sí de la sociedad, porque pues seguimos siendo como humanos y queremos vivir bien y cada vez mejor y hay muchos humanos que merecen una mejor vida, y creo que los hongos nos pueden dar eso. Sí, yo tengo mucha confianza en los hongos. Sí. Entonces, pues ya. Y ahora tenemos confianza en ti también, de que los vas a cuidar y de que también nos vas a dar como descubrimientos y así. Sí, muchas gracias. Cuando quieras dar un aviso o promover algo, acá tienes tu plataforma. Gracias. Ya cuando termine mi tesis de maestría, regresaré a tu podcast Sí, a platicar de... espero que antes, pero también entonces. Y ya publicamos así en el sitio web un link a tu tesis. Ay, gracias. ¿Sí? Ok, bueno, perfecto. Ya estamos listos. Bueno. Adiós. Adiós.